el día de hoy vamos a hacer una pausa en Marcos. Realmente este pasaje en Números capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, tiene ciertas conexiones a lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Marcos, particularmente en la crucifixión de Jesucristo, pero lo vamos a ver en unos minutos. Pero vamos a comenzar leyendo el texto. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo el que es inmundo por causa de muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento, para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, y particularmente el día de hoy damos gracias por toda la Escritura, porque toda la Escritura es útil, Señor, para nosotros. Aún los pasajes y versículos más oscuros para nosotros, o que a veces no entendemos inicialmente su significado, Padre, el día de hoy te suplicamos que nos bendigas y que se haga realidad esto en nuestra vida, donde entendemos que toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es útil, es necesario para nuestras almas. Te pedimos, Señor, que nos des luz para entender, para comprender tu palabra, y te suplico que aquellos que aún están muertos espiritualmente puedan venir a la vida, pero aquellos que están vivos, que hacen parte de tu familia, podamos ser edificados. Pero particularmente el día de hoy oro, Señor, para que hagas lo que solamente tú puedes hacer, que es purificar a personas que estamos sucios por nuestro pecado, y que solamente tú, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu, puedes limpiarnos, perdonarnos y volvernos útiles para tu reino. Te pido, Señor, que hagas una obra de limpieza en medio nuestro. Límpianos espiritualmente, purifícanos, Señor, ayúdanos. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el día de hoy, como leímos hace unos minutos, vamos a estar en Números capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, y el mensaje lo he titulado Destellos de la gloria de Dios, destellos del brillo de la gloria de nuestro Dios. Y la idea del día de hoy es explorar un pasaje que de manera inicial, cuando leímos, se imagino que se han dado cuenta que es un poco difícil de entender qué significa o cómo aplicar esto a nuestras vidas. Si toda la Escritura es útil, ¿cómo es que es útil leer Números 5 y entender que hay que sacar a los leprosos y enfermos de ciertas enfermedades fuera del campamento? ¿Y cómo eso se aplica a mi vida hoy en día en Cali, Colombia, después de varios siglos de que esto ya sucedió? Pero lo que vamos a comprender es que toda la Escritura es útil para la santificación del creyente y también para llamar a salvación a aquellos que están perdidos. Este pasaje en Números 5, del 1 al 4, es necesario para nuestras almas. Si está en la Biblia, entonces es lo que yo necesito para crecer espiritualmente. Yo necesito toda la Escritura, no solamente parte de la Escritura o los versículos que son más sencillos o los versículos que me gustan. Para crecer espiritualmente yo necesito una dieta balanceada donde recibo todo de su palabra. Y por eso un ánimo para todos ustedes es que empiecen a crear una costumbre de estar leyendo la Biblia completa de principio a fin una y otra vez, una y otra vez. Eso es algo que todo cristiano debe estar practicando en su vida. Pero particularmente el día de hoy vamos a ver que aunque estos versículos puedan ser extraños a primera vista, podemos ver algo de la gloria de Dios, algo de la belleza de Dios, algo acerca de sus atributos. Podemos conocer en estos textos algo del carácter de nuestro Dios. Y esto es lo primero que quisiera que pusieran en sus mentes. Aunque las leyes del antiguo pacto ya no están vigentes para nosotros porque estamos bajo el nuevo pacto, eso no quiere decir que lo que encontramos en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto no se puede aplicar a nosotros.
No obedecemos las leyes exactamente porque no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero por supuesto podemos conocer algo de nuestro Dios al conocer esas leyes. Y por supuesto hay muchas de las leyes que están en el antiguo pacto que fueron refrendadas nuevamente en el nuevo pacto. Si ustedes piensan por ejemplo en los 10 mandamientos, pues los 10 mandamientos están refrendados nuevamente en el Nuevo Testamento. Si pensamos en todos, no robar, no matar, no codiciar, todos esos mandamientos están renovados una vez en el nuevo pacto, y aun si pensáramos en guardar el sábado o pensar en un sábado de descanso, el Nuevo Testamento dice que nuestro Shabbat, que nuestro descanso es Jesucristo. Y un día, aquellos que hemos sido renovados en Cristo Jesús, disfrutaremos un Shabbat eterno con nuestro Dios. Así que para entender al Antiguo Testamento tengo que ver si una ley que me está mostrando el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto más bien, está siendo refrendada o está siendo explicada o comandada nuevamente en el Nuevo Pacto. Y esa es una forma de saber si tenemos que seguirla o no. Pero el hecho de que no sigamos las leyes como fueron dadas en el Antiguo Pacto para el pueblo de Israel, no quiere decir que no podamos aprender de todos los versículos de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En estos pasajes, aunque no tenemos que seguir esas leyes exactamente, sí podemos aprender de nuestro Dios, porque el mismo Dios que dio esas instrucciones es el mismo Dios al que adoramos y servimos hoy en día. Así que podemos aprender algo de su carácter. ¿Qué es lo primero que podemos aprender de su carácter? Número 1, Dios es fiel. Esta mañana descubriremos 4 destellos de la gloria de Dios que nos llevan a adorarle y desear acercarnos a Él. Y el primer destello es que Dios es fiel. El primer destello que vemos en este versículo es que Dios es fiel. Y pensando un poco en una introducción a este libro, que seguramente muchos de ustedes tal vez no tienen tan fresco en sus mentes, a veces conocemos más algunos libros del Antiguo Testamento como Génesis, y luego conocemos algunos libros en el Nuevo Testamento que son más comunes a nosotros, pero Números no lo conocemos mucho. Así que conozcamos algo del contexto de este libro. Este libro tiene el nombre, el libro de Números. 2 años después de salir de Egipto, se hicieron censos para contar a la nación de Israel, saber cuántos israelitas estaban, cuántos eran que tenían que organizarse, pero también cuántos hombres estaban listos para la batalla cuando fuera necesario. Así que encontramos varios conteos de las personas y por eso entendemos un poco mejor el nombre que se le ha dado. ¿El libro de qué? De Números, los números, el conteo de Israel. Estaba pensando cuando lo leía y esto parecía como un libro como el DANE de nosotros. Los que hacen las estadísticas, que cuentan los números. Bueno, eso es lo que está haciendo este libro, pero tiene aún más que eso. No solamente tiene conteos y censos, sino que también tiene leyes para el pueblo de Dios. Sin embargo, aunque nosotros conocemos este libro como el libro de Números, la tradición judía también llama a este libro en el desierto. Vayan a Números capítulo 1, versículo 1. Comúnmente los hebreos conocen este libro como en el desierto. ¿Y por qué? Porque principalmente los hechos que suceden en este libro suceden rodeados de arena, en medio del desierto. Israel ha salido de Egipto, liberado por la mano poderosa de Dios, y ahora están en el desierto. Y comúnmente esa expresión aparece una y otra vez, Israel estando en el desierto. Miren el capítulo 1, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés, ¿dónde? En el desierto de Sinaí. Esto tiene sentido, pues mucho de lo que encontramos en este libro pues aparece en ese contexto geográfico. Jehová había librado a Israel por medio de las plagas que había mandado hacia Egipto, donde Dios mismo había aplastado el orgullo del faraón, pero también saben que había hecho Dios, había aplastado todas las deidades egipcias, o las principales. Cada una de las plagas con las cuales Dios sacó a Israel de Egipto estaba mostrando que Él era superior a los dioses que ellos adoraban. Cada una de estas plagas estaba mostrando, ustedes adoran estos animales o estas figuras que son ídolos, pero Dios es sumamente más poderoso que sus ídolos. Y el Señor los sacó con mano poderosa.
mostrando su poder, pero además de mostrar la omnipotencia de Dios al sacarlos de Egipto, que todos conocemos esos relatos, Dios estaba mostrando algo con la liberación de los israelitas de Egipto, y es que Dios es un Dios fiel a sus promesas. Cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Dios no puede mentir, y si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y ese es el primer destello de la gloria de Dios que vemos en este texto, que Dios es fiel. En el capítulo 1 de Números, Jehová manda a contar los hombres que están listos para la guerra. En el capítulo 2 de Números se narra cómo las 12 tribus fueron organizadas alrededor de la tienda de reunión, ¿sí?, que estaba puesta en el medio del campamento y donde podían conocer o acercarse a la presencia de Dios. En el capítulo 3 y 4 se distribuyen a los levitas en un cerco más pequeño que rodea el tabernáculo para servir en las tareas sagradas. Y ahí es donde llegamos al capítulo 5, que es nuestro texto del día de hoy. Hay un mandamiento, hay una instrucción para los israelitas por medio de Moisés. Miren lo que dice el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, o en las Américas dice, el Señor habló a Moisés, o habló el Señor a Moisés. El primer destello de la gloria de Dios es que Él fue fiel con Israel al cumplir la promesa de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. ¿Y cómo podemos ver eso? Lo primero que podemos hacer es analizar esa palabra que aparece ahí en las Américas como Señor o en Reina Valera como Jehová. Detengámonos un momento en esa palabra. Jehová habló. ¿Pero qué significa la palabra Jehová? Esa palabra a veces se traduce en algunas de nuestras Biblias como Señor, pero el término literal es Jehová. Ese es el término, el nombre de Dios, el nombre personal de Dios es Jehová. Aparece más de 13,000 veces en la Biblia este término. Es el nombre personal de Dios. Y ustedes saben que muchas veces escuchamos hablar de Dios como el Todopoderoso, como el Omnipotente, como el Santo, como Jehová, el Dios que provee, pero principalmente el nombre que se utiliza para referirse a Dios es Jehová. Y eso tiene implicaciones acerca de la fidelidad de Dios. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa que Dios es autoexistente. Cuando Él se presenta como Jehová, es cuando Él se presenta como yo soy el que soy. Es decir, Él existe por sí mismo. El nombre Jehová está hablando de su autoexistencia, de su independencia. Significa que Él es el que da vida a todo lo que existe, que nada existe sin que Él lo haya iniciado, pero también implica que Él no depende de nada ni de nadie. Él es el iniciador de todo, pero Él no necesita de alguien más que dé inicio a Él mismo. Él es independiente, pero todo lo demás que existe depende de Él. Ese atributo también se llama aceidad, la aceidad de Dios, que significa que Él no depende de nada ni de nadie, pero todo lo demás que existe depende de Él. Jehová enfatiza que es dador de vida, soberano, que hace que las cosas sucedan, el autosuficiente, y lo reafirma con su nombre. Él es el que es. Así fue como se presentó a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo, y cuando ellos me pregunten que quién me envió, yo qué les diré? Él les dice, el que es, yo soy el que soy. Te ha enviado Jehová. El hecho de que Él sea autosuficiente tiene también implicaciones desde nuestra perspectiva. ¿Y cuál es este énfasis? Que Dios es el único que tiene la capacidad de ser fiel a sus promesas 100%. Cuando usted le promete a alguien algo, usted tal vez puede prometerlo con buenas intenciones, pero usted no es soberano sobre todo lo que sucede. Usted dice, voy a llegar al cumpleaños a tal hora, pero no llegamos al cumpleaños a tal hora. ¿Por qué? Porque no controlamos todo lo que sucede en este universo. Pero cuando Dios promete algo, ¿qué hace? Cumple exactamente. ¿Por qué? Porque Él controla todo. Él no depende de nadie para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto hacer. El hecho de que Él sea autosuficiente significa que Él es el que tiene la capacidad de ser fiel. Jehová significa esto:
es el Dios que tiene la capacidad de cumplir sus pactos y sus promesas. Cuando usted lea a Jehová en la Biblia, entiende que Dios está diciendo que Él es el que es capaz de cumplir sus pactos, que Él cumple sus promesas y que nunca falla. Cada vez que la Biblia menciona su nombre personal, en un sentido lo que está diciendo, aquí está mi firma, yo cumpliré mi pacto, yo prometí que los liberaría y cumpliré. Y eso se puede aplicar a nuestras vidas. Él dice que si creemos en Jesucristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra fe en Jesucristo, un día usted y yo estaremos por la eternidad en gloria. Él lo ha prometido, Jehová lo ha dicho y así será. Usted puede tener dudas, usted puede pensar, bueno, me parece que tal vez es demasiado sencillo que así sea la salvación, pero si Jehová lo prometió, así lo hará. Él cumple todas sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Él es autoexistente y eso significa que Él sea Jehová, el Dios de los pactos. El primer destello de su hermosura está en ese nombre hermoso y precioso, Jehová, un Dios que es fiel. Pero alguien sigue preguntándose, ¿cómo puedo ver la fidelidad de Dios en el libro de Números? Bueno, necesitamos ir a ver la promesa para luego ver su cumplimiento. Vayan a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. En Éxodo 6 aparece esta promesa. Miren el versículo 6 hasta el versículo 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. ¿Quién firma esta promesa? Yo, Jehová. Él prometió que lo cumpliría y tal vez nosotros ya conocemos la historia y sabemos que bueno, pues fue fácil para Dios, pero desde la perspectiva de los israelitas que están siendo esclavos de Egipto, el imperio más poderoso que existía y que ellos eran unos simples esclavos en ese momento, y viene uno con un palito diciéndole, mire, yo los voy a liberar. ¿Quién lo mandó? Yo, Jehová. Bueno, había dudas, pero el Señor les iba a demostrar quién era Él y el poder que tenía para cumplir sus promesas. ¿Qué hizo? Prometió que los liberaría del imperio más potente y cumplió su promesa a cabalidad. Cuando ya estamos en el libro de Números, es porque Dios ha cumplido su promesa. Ustedes saldrán fuera de la servidumbre de Egipto y Él ha cumplido su promesa. Él es Jehová, Él cumple sus promesas. Por más difíciles que parezcan, aunque para los hombres algo parezca imposible, para Dios nada es imposible. Él puede cumplir con lo que Él quiera. Dios había prometido librar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, y Él había cumplido su promesa al liberarlos. Pero miren que la promesa no había terminado, todavía faltaba una parte. Y aquí nos podemos preguntar entonces, ¿cómo se sigue viendo la fidelidad de Dios en este pasaje? Bueno, la promesa se había cumplido porque habían salido de Egipto, pero aún no habían llegado a la tierra prometida, sino que estaban en el desierto. Y ahí es cuando empezamos a entender un poco el pasaje. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, en medio del desierto, hubiera sido dominado por una pestilencia que hubiera matado a todos los habitantes del pueblo? Jehová sería un mentiroso. Si les hubiera atacado una pandemia en medio del desierto y los hubiera matado a todos, Jehová ya no sería Jehová. Si una epidemia o un contagio masivo hubiera llenado el campamento israelita y hubieran muerto, entonces Jehová hubiera dejado de ser fiel y dejaría de ser Jehová por definición. Este libro está presentando las cuentas de la nación, mostrando los números de un ejército que estaba listo en un campamento móvil para irse moviendo y enfrentar enemigos. Dios en su providencia requiere un pueblo que esté sano y fuerte para luchar la batalla, para poder conquistar la tierra prometida.
que Él les había prometido, pero que ellos tenían que conquistar, como es una realidad en toda la Biblia. Dios obra soberanamente, pero nosotros desde nuestra perspectiva tenemos que hacer lo que nos corresponde. Siempre funciona así, con todo. Jehová en primer lugar, y regresen a Números capítulo 5, lo que está haciendo aquí Dios es darle instrucciones sanitarias a su pueblo. Le está dando instrucciones de salud pública a su pueblo para preservarlo. Y es muy interesante porque Dios los había sacado de manera milagrosa de Egipto. Dios también pudo haberlos preservado de manera milagrosa, pero Dios decide mostrar su poder para que ellos confiaran en Él y vieran quién es. Pero ahora les va a dar sus mandamientos para preservarlos, pero ellos tienen que probar su fe confiando en su palabra. La instrucción es clara. Miren el versículo 3, ahí en Número 5. Toda persona contaminada, todo inmundo, debe ser expulsado del campamento, echado fuera del campamento. Hay 3 categorías de inmundicia o de personas que no podían estar dentro del campamento. 3 categorías: los leprosos o personas que tenían enfermedades en la piel, que lo vamos a ver en unos minutos. La segunda categoría, personas con algún flujo, que lo vamos a analizar en un momento. Y en tercer lugar, las personas que tenían algún contacto con un cadáver, con un muerto. Vamos a ver una por una. Miren la primera categoría que aparece ahí. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Miren la primera categoría, todo leproso. Aquí parece que no solamente se está refiriendo a la lepra, sino que incluye todo tipo de enfermedades de la piel que podrían verse como lesiones secas. Algunos estudiosos dicen que como la aparición de escamas o erupciones profundas que podrían llegar a convertirse en infecciosas, que podrían llegar a transmitir enfermedades a otros que estuvieran cerca o que tuvieran contacto. Aquí se está refiriendo a un tipo de llagas en la que la piel podría llegar a ser contagiosa al contacto con otros. Primera categoría, personas con enfermedades o erupciones profundas en su piel que podían ser infecciosas. Segunda categoría, aquellos con algún flujo. En Reina Valera dice flujo de semen, especificando un poco el tipo de flujos del que está hablando, pero particularmente lo que está refiriéndose en este pasaje es alguien que está teniendo fluidos constantes, que son fluidos que vienen de sus órganos sexuales. Lo que está enfatizando aquí y a lo que se refiere es una clase de fluidos que vienen por causa de enfermedades de transmisión sexual. Es de lo que está hablando el texto aquí. El versículo 3, si ustedes prestan atención, habla que este tipo de flujos podrían suceder tanto en hombres como en mujeres. Y hay otras leyes, en otra parte de la ley, que hablan no solamente de este tipo de flujos, sino también flujos de sangre, como llevando a las mujeres a ser impuras ceremonialmente, bajo la ley del antiguo pacto. Entonces tenemos 2 categorías: enfermedades en la piel que podrían ser contagiosas y podrían dispersar una enfermedad en el pueblo. En segundo lugar, enfermedades de transmisión sexual o algún tipo de flujo. Y en tercer lugar, una categoría que es tener contacto con un muerto. Tener contacto con un muerto. Tocar a un muerto o alguien que haya tenido contacto con un cadáver también hacía impuro a otro que tenía contacto con él. No directamente habiendo tocado el cadáver, pero sí, ya alguien había tocado el cadáver y esa persona que ya había tocado el cadáver tocaba a alguien, pues ese también quedaba ceremonialmente impuro. Y por supuesto, tenemos el caso de que estamos en medio del desierto y no teníamos el sistema de salud que se tiene hoy en día, que aunque algunos se quejan, pues era mucho mejor que lo que tenían ahí en Números. El libro de Levítico da instrucciones acerca de cómo tratar con estos casos y cómo una persona que estaba contaminada o inmunda ceremonialmente podría purificarse. También se habla de los sacrificios que se podrían hacer para expiar o para limpiar. Pero aquí parece que se está refiriendo a personas que no solamente tenían una enfermedad momentánea, sino que estaban empezando a tener contagios profundos y prolongados y persistentes.
No una enfermedad intermitente, pero una enfermedad crónica. Y miren, Dios tiene un plan determinado desde el inicio y lo cumplirá. Él había prometido que su pueblo, Israel, entraría a la tierra prometida. Y Jehová va a hacer todo lo necesario para cumplir con su palabra. Así que, ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios en medio de un pasaje como este? Pues en primer lugar entendiendo el nombre de Jehová, que Él es fiel, pero también entendiendo que Él ha cumplido su promesa de sacarlos de Egipto, pero luego que les va a dar instrucciones para que ellos y las generaciones que vienen puedan entrar a la tierra prometida. Dios es un Dios fiel que cumple con sus promesas. Siempre. Dios es un Dios que se fija en los detalles, toma cuidado especial de su pueblo, de manera cuidadosa les da lo que necesitan en ese momento. Y miles de personas caminando en el desierto, la instrucción que necesitan de su Dios, de su Rey, son instrucciones sanitarias en este momento. Eso es lo que necesitaban y Dios les da lo que necesitan para preservar sus vidas. El Mesías debía venir a través de la descendencia de Israel. Y si Israel desaparece por una pestilencia en el desierto, el Mesías que quitaría el pecado de todos nosotros no hubiera venido. Así que Dios está cumpliendo con sus promesas a cabalidad. Lo hace de manera sobrenatural en algunas veces, pero otras veces lo hace dando mandamientos y providencialmente cuidando a su pueblo. ¿Cuál es el primer destello de la gloria de Dios? Que Dios es fiel. Número 2. Ya hemos visto que Jehová es un Dios fiel que cuida de su pueblo, pero en segundo lugar vemos que Dios habla, Dios se comunica. Nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que habla, es un Dios que se comunica. Miren el versículo 1 y 2. Jehová habló. Así comienza. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Es lo primero que está diciendo el versículo 1. No solamente Jehová, que es fiel, sino ese Jehová que es fiel, habló, dio instrucciones a su pueblo. Y ustedes pueden ir al capítulo 1 nuevamente, porque esta expresión aparece una y otra vez. Es más, así comienza el libro. Miren el 1:1. El Señor habló a Moisés. Jehová habló a Moisés. Vayan más adelante con sus Biblias al capítulo 2. Miren el versículo 1. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo. Otra vez Dios, Jehová, hablando a su pueblo a través de sus servidores, en este caso Moisés y Aarón. Miren el capítulo 3, el versículo 1. Al final dice: el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Y miren el versículo 5 en ese mismo capítulo 3, versículo 5. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo. Miren el versículo 11. El Señor habló además a Moisés. Versículo 14. Después el Señor habló a Moisés. Versículo 40. Entonces el Señor dijo a Moisés, un énfasis repetitivo: Dios habla, Dios instruye a su pueblo. El hecho de que Dios cuide de su pueblo demanda que Él da instrucciones a su pueblo. Él no nos deja a la deriva para que nos imaginemos. ¿Usted ha escuchado esa expresión que las personas dicen: mi Dios no haría eso? Mi Dios no mandaría gente al infierno. Pues tu Dios no haría eso porque tu Dios no existe. Es un Dios que tú te imaginaste en tu cabeza. Escuchamos esa expresión comúnmente, personas que dicen: mi Dios no haría no sé qué. No importa qué es lo que tu Dios, que tú te imaginaste, haría. Lo que importa es el Dios que ha hablado, qué dice de sí mismo, cómo es Dios. Dios ha hablado. Capítulo 4, versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo. Versículo 17, después el Señor habló a Moisés y a Aarón. Versículo 21, habló el Señor a Moisés diciendo. Cuando usted encuentre que la Biblia está repitiendo una expresión una y otra vez, no piense que es que el escritor no tuvo más recursos. Dios está enfatizando algo. Y lo que está enfatizando el libro de Números es que tenemos un Dios que habla a su pueblo. Ese es el segundo destello
de la gloria de Dios. Un Dios que habla, un Dios que se comunica. El Dios en el que creemos no es un Dios del teísmo abierto. Tal vez algunos no conocen esa idea del teísmo abierto, pero el Dios que tenemos no es un Dios que creó lo que existe, y algunos dicen que es como que Dios como si le hubiera dado cuerda y lo hubiera dejado ahí a ver qué pasa. Él no sabe bien lo que va a suceder. Él nos creó y nos dejó ahí a la deriva. Y todavía Dios está como a la expectativa de ¿qué pasará? ¿Será que esto va a salir bien o mal? Ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que se comunica, que está conectado con su pueblo, que no mira a su creación desde lejos, sino que se involucra con su creación. Está conectado con su creación. Nosotros no somos ratones de laboratorio que tenemos un observador celestial mirándonos a ver cómo reaccionamos. No, el Dios que tenemos es un Dios que nos ha creado e interactúa en medio de su creación. Por supuesto, siempre manteniendo su independencia, su aceidad, su soberanía. Pero Él habla a su pueblo. Él nos ha dado instrucciones. Es un Dios que se comunica. Es el único Dios verdadero. ¿Cómo comienza la Biblia? Comienza con un relato de Dios hablando. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Así comienza la Biblia. Dios habla, y cuando Dios habla, cosas suceden. Tiene poder creativo. Pero además de su poder creativo, ¿qué sucede cuando Dios habla? Miren, múltiples cosas la Biblia nos habla que suceden cuando nuestro Dios habla. Cuando nuestro Dios habla, su pueblo es animado, es confortado, es salvado. No somos animados a través de su palabra. No venimos a veces con dolor y con tristeza, pero venimos a su palabra santa, y solo su palabra tiene la capacidad de darnos ánimo, de restaurar nuestra alma. ¿No fue acaso a través de la palabra que conocimos el evangelio de verdad, que nos llevó a arrepentirnos y a creer en Jesucristo? ¿Cómo hubiéramos creído en lo que creemos acerca de nuestro Salvador si no hubiera sido a través de lo que Él reveló en su palabra? Dios habla y es una bendición para su pueblo. Podemos conocerlo y no imaginarnos cómo es Él o cómo será la salvación, sino que conocemos cómo es Él y cómo nos salva, porque Él nos ha hablado, se ha revelado a sí mismo y su plan de salvación. Dios es un Dios que habla, da ánimo a su pueblo, salva a su pueblo. Cuando Jehová habla, condena a sus enemigos. Cuando Jehová habla, da sabiduría a uno que está confundido. A veces no venimos con tantas dudas de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo conocer la voluntad de Dios, y necesitamos venir a su palabra para recibir sabiduría. Cuando Dios habla, su pueblo puede recibir sabiduría en medio de la confusión. El Salmo 19 afirma que la palabra de Dios es perfecta, que convierte las almas, que la palabra de Dios es recta, que la palabra de Dios alegra nuestro corazón, que la palabra de Dios alumbra los ojos, que es justa, que es siempre verdad y que nunca tiene error. Nuestro Dios es un Dios que habla. Pero miren, regresando allá a número 5, algo muy interesante es que Dios está hablando en este momento con un propósito más. Además de darles instrucciones, algo que está haciendo es que Dios va a hablar para probar la obediencia de su pueblo. ¿Saben Dios por qué habla también? Para probar la obediencia de aquellos que dicen que creen en Él. Es muy fácil decir yo creo en Dios, pero la prueba de saber si creo en Dios es saber si creo lo que Él dice, si creo en sus mandamientos y los obedezco. Cualquier persona puede decir yo creo en Dios, pero la prueba para saber si realmente creo en Dios es cómo reacciono ante su palabra. Esa es la prueba y siempre ha sido la prueba. Dios les está hablando para probar la obediencia de su pueblo. La respuesta de una persona hacia la palabra de Dios es una muestra de si verdaderamente cree en Dios. Estas instrucciones fueron una prueba de fe para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la instrucción?
Miren ahí del versículo 2 al versículo 4, en Números 5. Hay una expresión que se repite por lo menos 4 veces. ¿Cuál es? Echen fuera, expúlsenlos, sáquenlos, no permitan que permanezcan dentro del campamento. Esa es la instrucción. 4 versículos y por lo menos 4 veces se repite esta instrucción de échenlos fuera, sáquenlos del campamento. El énfasis es claro, no hay forma de pensar que hay un problema de comunicación de parte de Dios. ¿Y saben qué es lo que nos pasa algunas veces? Que leemos la Biblia y como no queremos obedecer decimos, es que no se entiende muy bien, no entiendo muy bien lo que me está queriendo decir. Esposas, sujétense a sus maridos, no entiendo muy bien el concepto. Tal vez necesito una interpretación. ¿Qué dice en el griego, pastor? Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposos, oh no, esto necesita un seminario más largo. La Biblia es clara, Dios habla claramente. Es más, hay una característica de las Escrituras que es la perspicuidad de las Escrituras, que dice que Dios habla claramente para que le entendamos. Dios no está tratando de ver cómo se oculta para que no entendamos sus mandamientos. Por supuesto, hay versículos más difíciles que otros, pero Dios es claro, Dios se sabe comunicar. Nosotros necesitamos ser más obedientes. Expúlsenlos, échenlos fuera, no permitan que permanezcan. Son expresiones que aparecen en estos versículos. La palabra de Dios no es difícil de entender. Algunas veces es difícil de creer y obedecer, pero no es difícil de entender. Aquellos que creen en Dios, entonces manifiestan su fe en que obedecen lo que Dios manda. Así de sencillo. Si yo digo que creo en Dios, pues creo que lo que Él manda es lo bueno y entonces intento obedecer. Creo que lo que Él dice es bueno. Tal vez no se conforma con lo que aprendí por muchos años, por el ejemplo que recibí, por la influencia de este mundo, pero si la Biblia dice algo, yo creo que es lo bueno porque mi Dios sabe que es bueno. Si Él dice que creó algo bueno en gran manera, Él no necesita que alguien más apruebe eso. Él dice lo que es bueno, Él dice lo que es justo. Dios ha hablado y espera obediencia de su pueblo. Pero ahora yo quiero que ustedes por un momento utilicen su imaginación y se transporten ahí al momento del campamento. En medio del desierto y empiezan a recibir las instrucciones que Moisés está trayendo de parte de Dios. Y están ustedes ahí en medio de una carpa y tal vez uno de sus hijos pequeños le empiezan a brotar unas pequeñas escamas en su piel. Los primeros días tal vez pretendes ignorarlo y dices, no, tal vez debe ser otra cosa, tal vez no es algo grave, pronto se le va a pasar, pero ves que la infección crece con los días y estás entre la espada y la pared. Por un lado tienes al ser que más amas sufriendo, pero por otro lado tienes al Rey y Señor del universo que te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Y por qué les digo que nos pongamos ahí? Para poder entender qué significa obedecer a Dios y reconocer que soy su esclavo y que Él es el Señor del universo. Jehová está diciendo claramente lo que hay que hacer. Todos podemos respirar tranquilos porque no estamos bajo ningún punto de la ley del antiguo pacto hoy en día. Pero los que estaban allí, si creían, tenían que obedecer, por más difícil que parezca. Eso quiere decir que yo creo. Lo mencionamos la semana pasada. Ve y sacrifica a tu hijo, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo fe y fue e hizo lo que tenía que hacer. Dios lo detuvo, pero estaba listo a obedecer. El que cree, obedece, aunque piense que no tiene sentido, pero dice, Señor, tú sabes mejor que yo y yo voy a obedecer. Miren, esto no se aplica directamente a nosotros, porque no tenemos que sacar a nadie del campamento, a nadie de la ciudad, a nadie de la congregación, por una enfermedad en la piel o por un flujo.
pero toda la escritura es útil para nosotros y eso incluye el libro de Números. Tú no debes sacar a ningún familiar fuera del campamento. Pero ¿cómo se aplica esto a tu vida? Tú sí estás día a día enfrentado a lo que Dios ha hablado claramente bajo la ley de Jesucristo y tú decides si obedecer o si más bien crees que tus ideas o las ideas de este mundo son mejores que lo que Dios ha hablado. Todos estamos bajo esta misma situación que estaban los israelitas. Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo está tu obediencia? Dios te ha dicho lo que ya tienes que hacer. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estás obedeciendo lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer? No estamos bajo estos mismos mandatos, pero estamos bajo otros mandatos que Jesucristo nos ha dado. Y la pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que Dios te ha hablado claramente que tienes que obedecer? Dios ha hablado y nosotros no tenemos derecho a discutir contra nuestro Señor y sus designios. Miren, es probable que alguno de ustedes esté en este momento enfrentando una situación donde tiene que tomar una decisión y está pensando, bueno, ¿qué decisión tomo? ¿Tomo esta, que es lo que me dice la Biblia y la palabra de Dios? ¿O voy a tomar esta, que parece que va a hacer que todo sea más fácil? La respuesta es clara. Tienes que hacer lo que Dios ha dicho que hagas. No te engañes, ni estés intentando justificar y pensar, no, es que es por esto, es por aquello. Si Dios ha hablado, su pueblo, aquellos que dicen que creemos en Él, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Si tú tal vez empiezas a pensar, bueno, lo que la Biblia dice es esto, pero yo considero esta otra mejor opción, te estás engañando. Dios ha hablado en su palabra, dado instrucciones claras. La pregunta es, ¿vas a obedecer o vas a hacer tu propia voluntad? Frases que surgen en este momento, pero es que la Biblia es muy radical con este asunto. Otra frase, yo sé que eso dice, pero debe ser que algo no estamos entendiendo bien ahí en ese pasaje. Tal vez no la estamos interpretando bien. Bueno, eso es lo que Dios manda, pero Él entiende que yo soy humano. Dios habla y cuando Dios habla, espera ser obedecido. Miren, no permitas que tu vida te lleve a convertirte en un burlador de Dios, que cuando Dios habla, tú te burlas de su palabra. ¿Ustedes creen que ese mandamiento era difícil para los que estaban en esa época? Pero el pueblo, miren lo que hizo en el versículo 4. Y así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Inicialmente tuvieron una actitud de obediencia. ¿Fue difícil? Pues me imagino. Pero obedecieron. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Este pasaje, aunque es extraño a primera vista, nos permite comprender algo del carácter de Dios. Y ya hemos visto en primer lugar que nuestro Dios es fiel y en segundo lugar que tenemos un Dios que habla. Y cuando Dios habla, espera que aquellos que decimos creer en Él obedezcamos. En tercer lugar, un tercer destello de la gloria de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Miren el versículo 3. Números capítulo 5, versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y aquí vamos a entrar en más profundidad en estos versículos, porque hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Aquí hay mucho más que leyes sanitarias. Sí están leyes sanitarias, pero hay mucho más que Dios nos quiere hablar acá. Hay mucho más que leyes de salud pública. Dios tenía un propósito sublime al retratar las leyes de aquellos que son limpios y aquellos que son contaminados. Preste mucha atención a esto. Aquí hay una realidad espiritual detrás de esta instrucción sanitaria. ¿Y cuál es? Este es el punto que se va a seguir viendo de a partir de este momento en adelante por el resto de la Biblia. Y es que la enfermedad y la muerte va a ser una ilustración
de la situación en la que está el ser humano con su pecado y con su muerte espiritual. Las enfermedades y la muerte entraron a este mundo para mostrar la situación espiritual. Es una muestra física de algo interno. Todos estamos contaminados, impuros, inmundos, sucios y muertos espiritualmente. Por supuesto que esto tenía unas implicaciones sanitarias, pero esto más adelante en el resto de la Biblia se va a convertir en una ilustración de que el ser humano está completamente contaminado y sucio por su pecado. Y no solamente está enfermo, sino que está muerto espiritualmente y necesita la intervención divina para pasar a vida. De estar muertos a pasar a vida. Esta es la situación espiritual de todo ser humano en esta tierra. Todos nacemos contaminados, inmundos, sucios, manchados completamente por el pecado. Y continuamos caminando de esta manera, manchándonos y ensuciándonos más de nuestro pecado. Miren el punto crucial en el versículo 3. El punto fundamental, el punto a subrayar. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento. ¿Para qué? Para que no contaminen su campamento. Y el punto clave, donde yo habito en medio de ellos. El punto fundamental de por qué tenían que hacer esto es porque Dios habitaba en medio de ellos. El tercer destello de la gloria de Dios en este pasaje es que nuestro Dios es un Dios santo, puro. No puede tener convivencia con lo que es impuro, con lo que es sucio, con lo que está dañado y corrompido. Y por supuesto sabemos que aquí hay una ilustración espiritual. ¿Por qué sabemos que es una ilustración espiritual? Porque Dios no puede ser contaminado con las enfermedades físicas. O sea, el punto no es que yo habito en medio de ustedes, sáquenlos porque yo también me voy a contaminar de esas enfermedades. Es una ilustración del estado espiritual, para que ellos pudieran verlo. Lo que representa el pecado para la humanidad y el entendimiento de que Dios es santo y que Dios no puede tener convivencia con lo que es impuro, con lo que es inmundo. Estas enfermedades y toda esta situación son una imagen y una sombra de la realidad corrupta del ser humano. Es como si Dios estuviera diciendo: tú estás en tus pecados, en tu inmundicia, y de esa manera es imposible que te acerques a mí. Tu vida está podrida de pecado y yo no puedo habitar en medio de ti. Esa es la realidad de un Dios santo, de un Dios que es puro, de un Dios que no puede tener comunión con la inmundicia. Y si lo entendemos en términos espirituales, Dios no puede tener comunión íntima con pecadores que están manchados en sus pecados completamente, de los pies a la cabeza. Dios es santo y no puede tener convivencia con lo que es impuro y sucio. El campamento israelita tenía el tabernáculo en el centro y allí era donde posaba la nube y la columna de fuego. El tabernáculo representaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Él estaba en medio de ellos. Y Él les dice: tienen que sacar lo inmundo del campamento porque yo habito en medio. Yo creo que no necesito yo desarrollar muchas aplicaciones de cómo se podría aplicar eso a nuestras vidas, siendo hoy nosotros el templo de Dios, de manera práctica. Ustedes y yo no estamos bajo ninguna ley del antiguo pacto. Nadie debe asustarse si le está saliendo una cicatriz rara ahí en la piel. Bueno, sí asustarse, pero pues preguntarle a un médico. Pero no asustarse porque lo vamos a sacar de la iglesia. No vamos a expulsar a nadie del campamento. Los israelitas debían hacerlo, pero nosotros bajo el nuevo pacto no. Pero lo que quiero decirles es que aquí estos versículos, en número 5, están enseñando una verdad universal, que aplica para todos los tiempos, que es entendible para nosotros. ¿Y cuál es? No creas que si te mantienes en tus pecados, en tu inmundicia, vas a habitar con Dios por la eternidad. Si tú eres aquel que nació contaminado con el pecado,
como todos hemos nacido, pero permaneces en tu pecado, apartado de Jesucristo, no tienes parte con Dios y no podrás estar con Él por la eternidad. Que hay una ilustración de que lo que está inmundo y sucio y no ha sido purificado no puede tener comunión con Dios. Dios no puede estar en medio de algo así. Tarde o temprano serás expulsado, no de un campamento físico, pero de la ciudad celestial y lanzado al lago de fuego con todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Eternamente expulsado del campamento eterno de Dios. Eso es lo que va a experimentar toda persona que está en sus pecados y en su inmundicia sin la purificación de Jesucristo. Va a ser expulsado de la presencia de Dios y lo que va a tener sobre sí por la eternidad es el castigo eterno de Dios. Y aquí solamente tenemos una ilustración. Quiero hablar más directamente. Tú que estás aquí sentado pensando que eres puro, pero vives una vida de hipocresía, cuidado. No podrás burlarte por siempre de Jehová. Tú que vas de la mano con tu esposa, pero estás adulterando contra ella, no te burles de Dios. Tú que vienes y te presentas alabanzas a Dios, pero estás dañando la reputación de otros mintiendo, no te burles de Dios. Tú que mientes, tú que fornicas, tú que practicas consumir pornografía, no te engañes. Si estás contaminado y no tienes la santificación que Jesucristo está ofreciendo. Jehová es santo y conoce los corazones. Él sabe la suciedad que hay allí. Y miren, lo que pasa es que a veces sabemos que estamos completamente contaminados y hay una herida profunda, una llaga horrible de pecado en nuestra vida y hemos querido como limpiarla con pañitos húmedos por encimita y poner tal vez una curita encima, cuando lo que sabemos es que tenemos una herida profunda y podrida y lo único que nos puede limpiar es si Jesucristo mismo viene y nos limpia. Y saben, limpiar esa podredumbre va a doler, pero necesitas tratar con tu pecado. Si no matas tu pecado, como decían los puritanos, tu pecado te va a matar a ti. Algunos han querido luchar contra su pecado en sus propias fuerzas, con vanas lágrimas. Pero la infección es tan profunda que nunca han podido ser limpios realmente. Siguen sintiendo la culpa por sus pecados cometidos. Algunos de los que están aquí sentados saben que si Dios tomara sus almas hoy, serían expulsados completamente de su presencia por la eternidad. Vamos a pasar al último destello. Y ustedes saben que si yo terminara el sermón aquí, pues sería el peor predicador de toda la humanidad. Pero ¿saben cuál es el cuarto destello, el último? Que nuestro Dios no solo es santo, sino que es un Dios purificador y de gracia. Dios es un Dios purificador. Y ese es el último destello que vamos a ver acá. Los sacerdotes tenían la tarea de evaluar la contaminación del pueblo, guiarlos en purificación, hacer los sacrificios de expiación, pero ¿saben qué? Ninguno de esos sacrificios podía limpiar realmente. ¿Y sabe qué pasaba con los sacerdotes tratando de presentar sacrificio por el pueblo? Ellos mismos quedaban contaminados también. Además de sus propios pecados, ceremonialmente quedaban también inmundos. No había nadie que pudiera presentar un sacrificio perfecto. No había un sumo sacerdote que pudiera estar limpio. Aún los mismos sumos sacerdotes quedaban contaminados al exponerse a la inmundicia. ¿Saben qué dicen los estudiosos de la Biblia? Que es probable que todos los israelitas hayan estado inmundos ceremonialmente en algún punto de su vida, mostrando que todos estamos contaminados. No hay ninguno que se pueda parar y decir: es que yo estoy completamente limpio delante de Dios. Todos somos un retrato de esto que hemos visto. Todos estamos sucios y contaminados por nuestros pecados. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que es el ser humano delante de Dios. Inmundo, sucio,
En nuestras propias fuerzas, eso es lo que somos. Somos impuros delante de Él. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Números se termina y luego la revelación progresiva sigue avanzando. ¿Qué se puede hacer entonces con un pueblo que no puede tener a Dios morando en medio de ellos por sus pecados y por su inmundicia? ¿Qué se puede hacer si no hay ningún sacrificio de animales que los pueda limpiar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la respuesta? Y la única respuesta es que se necesita que Dios mismo venga y se haga hombre y muera en nuestro lugar y nos purifique y nos limpie. Vayan a Lucas y vayan, mientras van buscando Lucas, recordando quién escribió Lucas, el Evangelio de Lucas. Pues no solo por el nombre, sino cuál era la profesión. Que todos, Lucas, yo sé, lo escribió Lucas. Bueno, fácil, ¿cierto? Pero era un médico. ¿Recuerdan? El médico amado. Y vayan a Lucas capítulo 5. Lucas hace toda una investigación para tratar de recoger el testimonio de la vida de Jesús. Y siendo médico, estoy convencido que tuvo que impactarle algo. Saber lo que decía Números 5 y recordar cómo se había comportado Jesucristo en su ministerio terrenal. Miren lo que dice Lucas 5, el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Miren lo que hizo el Señor: extendió él la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Miren lo que está pasando aquí. Jesús se encuentra con un leproso. Y lo que pasaría normalmente es que este leproso contaminaría a Jesús. Pero Jesús, que es superior y nos está enseñando más, mire lo que dice: Jesús lo tocó y Jesús quedó inmundo, o ese hombre fue purificado. Jesús toca al leproso y Jesús no queda contaminado, más bien el leproso queda limpio. Seguramente muchos pudieron acercarse a Jesús a decirle: mira, no te acerques, vas a quedar tú contaminado. Pero Jesús y su santidad no solamente es para alejarse del pecado, pero cuando Él toca a alguien que está inmundo y sucio, entonces Él lo purifica y lo limpia. Aquí hay una paradoja hermosa. Dios no puede habitar en medio de pecadores. Dios detesta el pecado. Dios lo considera sucio e inmundo, pero al mismo tiempo Él es el único que puede tocarnos y purificarnos. Él es el único que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en lo peor de nuestro pecado, Él vino y metió su mano en medio de la podredumbre y nos sacó. Y todos los que han sido salvos verdaderamente aquí saben que así fue. No fue así que Dios nos sacó cuando estábamos en lo más inmundo de nuestro pecado. No fue allí que Él vino y nos sacó del mugrero y nos pasó a nueva vida. Eso es lo que hace Dios. Porque Él es el único que puede purificarnos y limpiarnos completamente. Su santidad dice que Él no puede habitar con nosotros, pero si Él no interviniera, tampoco podríamos estar con Él. Y Él se acerca y nos salva. Eso fue lo que sucedió con Isaías. Isaías dijo: soy un hombre de labios inmundos, y quiso Dios, lo purificó tocando su boca para que sirviera. Vayan a Lucas capítulo 8. Miren el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás
Y ustedes saben, esta mujer ni siquiera quiere presentarse, sino que por detrás toca el manto del Señor Jesús, porque sabe su condición. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? La multitud estaba ya apretujándolo, pero esta mujer lo había tocado de una manera particular. Y él pregunta: ¿quién lo tocó? Y Pedro le dice: pues todos. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren, esto no es coincidencia. El Señor nos está mostrando algo que viene desde muy atrás en las Escrituras. Nuestro Dios es un Dios purificador. Él es el único que puede purificarnos. Él es el único que puede limpiarnos de nuestra maldad. Lo que nos ha aquejado por años, un pecado que pensamos que no podemos derrotar, Él es el único que puede purificarnos y limpiarnos finalmente, si nos acercamos con arrepentimiento y fe. Vayan nuevamente a Lucas, pero miren el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No estaba haciendo un eufemismo para hablar de la muerte de esta niña. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué está pasando en este relato de Lucas? El Señor ha tocado a un leproso, ha sido tocado por una mujer con flujo, y en tercer lugar ha tocado a una niña que estaba muerta. ¿Y qué ha pasado? El Señor no ha quedado contaminado, sino que ellos han sido purificados. Desde el libro de Números, recorriendo todo el Antiguo Testamento, pasando por los Evangelios y llegando hasta el final de los libros en la Biblia, miren lo que dice Hebreos capítulo 13. Con esto vamos a ir concluyendo. Hebreos 13. Hebreos 13:12, miren lo que dice. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nuestro Señor Jesús sufrió la condena de la cruz fuera, expulsado. Y eso no es un detalle coincidencial. Él estaba siendo expulsado fuera de la ciudad, porque Él estaba llevando el precio de los inmundos. Nosotros éramos los que merecíamos ser expulsados eternamente de la presencia de Dios, pero Él lo hizo por nosotros. Padeció fuera de la puerta, como si Él fuera el inmundo, cuando nosotros éramos los contaminados. Él por nosotros, Él por nosotros. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, en lugar de los contaminados e inmundos. Fue lanzado fuera de la ciudad para llevar nuestro castigo, el lugar que a nosotros nos pertenecía. Y este es el relato del Evangelio y la hermosura de toda la conexión de su palabra. Ustedes y yo éramos los que debíamos ser tratados como inmundos, desechados y castigados, pero Él fue tratado de esa manera para que usted y yo podamos ser aceptados y perdonados delante de Dios. Miren,
Él fue expulsado de la ciudad de Jerusalén en esa condena para que usted y yo podamos ser aceptados eternamente en la ciudad celestial. Tú puedes ser purificado en Jesucristo. Pero la pregunta final es, ¿cómo puedes hacerlo? Arrepiéntete de todo corazón, confiesa tus pecados, suplica al Señor, sálvame. Suplica ahí en tu silla, purifícame, porque estoy contaminado de pies a cabeza, límpiame, dame vida nueva, ayúdame porque no he podido, lo he intentado por todos los medios, pero tú ayúdame, purifícame, Señor. Yo soy ese inmundo que necesita ser purificado espiritualmente, clama a Dios, cree en Jesucristo. Cree que su sacrificio perfecto es suficiente para perdonarte. Suplica perdón y cree en Jesucristo. Termino meditando en esto. ¿Cómo no rendirnos y adorar a nuestro Dios, no? Y exaltarlo y glorificarlo. Su gloria, los destellos de su gloria, su hermosura. Doblegarnos ante Él y decir, te adoro, eres demasiado bueno, porque lo que yo merezco es que tú me hicieras aparte y no me miraras nunca más. Pero ¿saben qué? Dios no hizo eso, sino que vino y nos salvó y nos dice, te voy a tratar como mi hijo y te voy a tener como coheredero por la eternidad. Cuando yo merezco ser expulsado, Él me va a tratar como uno de sus hijos y como coheredero con Cristo. Esa es la gracia de Dios. Ese es nuestro Dios que merece toda la adoración. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque es hermosa, porque es preciosa. Gracias porque tú has hablado. Señor, la lepra, signo de vergüenza y carga pesada, es la misma vergüenza que hemos traído por nuestros pecados por muchos años. Quita esa vergüenza, Señor. Flujos infecciosos muestran la suciedad de nuestro pecado. Nuestro pecado es tan dañino, Señor, que aún hemos contaminado a nuestras familias con él. Límpianos de nuestra maldad. La muerte, la situación espiritual con la que todos nacimos, estábamos incapacitados de agradarte porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú al tocarnos nos das vida nueva. Ayúdanos, Señor. Dios, límpianos y quedaremos más blancos que la nieve. Purifícanos, Señor, y seremos limpios. Señor, necesitamos tus fuentes de agua viva para ser limpios de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Lo hemos intentado por nuestros medios, pero no hemos podido. Así que tú ayúdanos, Señor. Haz tu intervención sobrenatural en nuestras vidas, para dar vida nueva a los que están muertos, pero aquellos que estamos en ti para ser limpios una y otra vez por tu palabra y tu espíritu. Señor, damos gracias porque es a través de Jesucristo que somos perdonados, que somos aceptados, que somos limpios. Y si no fuera por Jesucristo, tú no podrías habitar en medio nuestro. Pero gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque tú tomaste nuestro lugar, Señor Jesucristo. Gracias, Hijo eterno, por tomar nuestro lugar. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias, Espíritu, por sellarnos y habitar en medio nuestro. Moriste fuera de la ciudad, Jesucristo, para que yo pudiera habitar eternamente en la ciudad celestial. Y te doy gracias por eso. Amén.